El aire en las ruinas del Casino Aguacaliente huele a concreto viejo y traición. La temperatura del desierto de Tijuana golpea implacable contra los muros descascarados de lo que alguna vez fue el complejo de entretenimiento más lujoso de toda América. Hoy, 29 de diciembre de 2025. Caminar por estos pasillos vacíos es sentir el peso de un silencio que grita secretos. No hay pájaros, no hay insectos. Solo el viento atravesando ventanas rotas que alguna vez fueron vitrales europeos valuados en millones de dólares. En 1928, este lugar brillaba con la intensidad de 1000 soles. Alfombras persas cubrían 12.000 metros cuadrados de mármol italiano. Lámparas de cristal checoslovaco colgaban de techos de 8 metros de altura. Las mesas de juego estaban forradas con terciopelo francés. En el bar principal se servía champagne Moet, chandon importado directamente desde Francia, esquivando la ley seca estadounidense que había convertido la frontera norte de México en la nueva tierra prometida del vicio. Pero este casino no fue construido por empresarios visionarios ni inversionistas legítimos. Fue levantado sobre un terreno comprado en 1927 por 2 pesos mexicanos por hectárea, 243 hectáreas en total, pagadas a la Secretaría de Agricultura y Fomento por un hombre que simultáneamente ejercía como jefe de operaciones militares y gobernador del Distrito Norte de Baja California. Un hombre que ostentaba el poder absoluto sobre cada licencia, cada permiso, cada inspector que se acercara a cuestionar lo que estaba construyendo. Un hombre que llegaría a la presidencia de México. El México de 1920 estaba sangrando. La Revolución Mexicana había terminado oficialmente, dejando 1 millón de muertos, y un país fragmentado por caudillos que habían aprendido que el poder no se gana con ideales. Se gana con violencia y se mantiene con dinero. Baja California, ese territorio olvidado en el extremo noroeste del país, separado del resto de México por el desierto de Sonora, se había convertido en el laboratorio perfecto para un experimento que combinaría política, crimen organizado y capitalismo salvaje. Entre los muros de este casino fluían 3 ríos simultáneos. Whisky americano que cruzaba la frontera en automóviles con doble fondo, heroína procesada en laboratorios clandestinos del Valle, y dólares estadounidenses que llegaban en maletas desde San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Pero el verdadero río, el más oscuro, era el de la complicidad. Porque este casino operaba bajo la protección explícita del hombre que gobernaría México, que inauguraría el Palacio de Bellas Artes, que establecería el salario mínimo, y que sería recordado en los libros de historia como un constructor modernizador. Antes de continuar adentrándonos en este lugar donde se forjó una de las traiciones más grandes a los ideales revolucionarios, suscríbete al canal y activa la campanita. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Creemos una comunidad unida por la búsqueda de la verdad, que los poderosos intentaron sepultar. Pero la pregunta que nadie hizo entonces, y que México sigue sin responder, es esta. ¿Cómo es posible que un hombre, sin educación, sin dinero, sin más capital que su disposición a traicionar cada principio revolucionario, llegara a controlar no solo un casino, sino un país entero? Su nombre completo era Abelardo Rodríguez Luján. Nació el 12 de mayo de 1889 en San José de Guaymas, Sonora. Hijo de Nicolás Rodríguez, comerciante modesto, y Petra Luján. Fue el cuarto de 11 hermanos, en una familia que conocía el hambre. A los 17 años, emigró a Estados Unidos, donde trabajó durante 6 años como obrero industrial, aprendiendo inglés con fluidez y adoptando la costumbre americana de firmar como Abelardo L. Rodríguez, usando la inicial del apellido materno. Regresó a México en 1912 en plena revolución, sin más educación que la primaria incompleta y sin más capital que su juventud y su disposición a matar por una causa. El 1 de marzo de 1913 se enlistó como teniente en las fuerzas del general Álvaro Obregón, en el ejército constitucionalista que combatía al presidente Victoriano Huerta. Rodríguez ascendió con una rapidez que solo se explica en tiempos de guerra, de teniente a coronel en 3 años. Participó en la toma de Culiacán, en la campaña del Bajío, en el sometimiento de levantamientos yaquis. Aprendió que en la guerra no solo se ganan batallas, se ganan contactos, lealtades y deudas que después se cobran en especie. En 1921,
Cuando el polvo de la revolución apenas comenzaba a sentarse, Rodríguez fue nombrado jefe militar del territorio de Baja California. Llegó a Mexicali con el uniforme manchado de sangre revolucionaria y los ojos abiertos a una oportunidad que solo un hombre sin escrúpulos podría ver. La ley seca estadounidense, promulgada el 17 de enero de 1920, había convertido el alcohol en oro líquido y la frontera en el lugar más lucrativo del hemisferio. Pero Rodríguez no inventó el negocio del vicio en Tijuana, simplemente perfeccionó lo que otro hombre había comenzado. El coronel Esteban Cantú Jiménez había gobernado Baja California entre 1915 y 1920 como un cacique feudal que entendió antes que nadie el valor estratégico de la frontera. Cantú operaba casinos, controlaba el tráfico de opio proveniente de China, regulaba la prostitución y cobraba mordidas a cada cantina que servía alcohol a estadounidenses sedientos. Cuando cayó en desgracia política y fue forzado al exilio, dejó tras de sí un manual de operaciones que Abelardo Rodríguez estudió con la dedicación de un alumno aplicado. Documentos del Archivo General de la Nación muestran que entre 1921 y 1923, Rodríguez estableció relaciones sistemáticas con 3 grupos de poder simultáneos. Los militares revolucionarios que controlaban el gobierno federal, específicamente el general Plutarco Elías Calles. Los empresarios estadounidenses que buscaban explotar el turismo del vicio, y las organizaciones criminales de California que necesitaban un socio mexicano con poder para proteger sus inversiones. En 1923, el presidente Álvaro Obregón nombró oficialmente a Rodríguez como gobernador general del territorio norte de Baja California. No era un nombramiento menor. Rodríguez acumulaba ahora 3 posiciones simultáneas: gobernador civil, jefe militar y comandante de la zona fronteriza. Era juez, policía y ejecutor. Controlaba las licencias comerciales, los permisos de construcción, las concesiones de tierras, la aduana, el registro civil. No había decisión en Baja California que no pasara por su escritorio. No había negocio ilícito que pudiera operar sin su bendición explícita. ¿Y qué hizo con ese poder absoluto? El agua caliente no fue su primer negocio. Fue su obra maestra. Antes había acumulado participaciones encubiertas en el Foreign Club de Tijuana, en cantinas de Mexicali, en burdeles que operaban 24 horas atendiendo exclusivamente clientela estadounidense. Según investigaciones del historiador José Alfredo Gómez Estrada, documentadas en su libro Gobierno y Casinos, El origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez, para 1927, Rodríguez ya controlaba directa o indirectamente el 60% de los negocios de entretenimiento en la frontera de Baja California. Los socios visibles del casino Agua Caliente eran 3 empresarios estadounidenses: Wirt Bowman, Baron Long y James Crofton, conocidos colectivamente como los Border Barons. Pero el socio invisible, el que hacía posible cada licencia, cada permiso, cada inspección que misteriosamente no encontraba irregularidades, era el gobernador Rodríguez. Las memorias de funcionarios de la época, preservadas en archivos estatales, mencionan reuniones nocturnas en la residencia del gobernador donde se repartían porcentajes de ganancias en efectivo. La construcción del Agua Caliente comenzó en 1927 y se completó en tiempo récord, 18 meses. El complejo incluía un hotel de lujo de 5 pisos con 100 habitaciones, un casino principal de 3,000 metros cuadrados con 40 mesas de juego, un hipódromo con capacidad para 15,000 espectadores, un campo de golf diseñado por expertos californianos, restaurantes, bares, piscinas y jardines que consumían 5,000 litros de agua diaria en pleno desierto. Todo importado. Los mármoles de Carrara, Italia. Las maderas de Caoba, Honduras. Los cristales, Checoslovaquia. El mobiliario, Francia. El costo total, $10 millones de 1928, equivalentes a más de $180 millones actuales. Pero había otros negocios en las sombras. The History Channel, en un episodio de abril de 2023 titulado Embajadores de la Mafia, documentó las conexiones entre Rodríguez y figuras del crimen organizado estadounidense: Charles Lucky Luciano, Meyer Lansky y Al Capone. Estos nombres no aparecen en ningún documento oficial mexicano,
pero aparecen consistentemente en archivos del FBI y en testimonios de agentes de narcóticos estadounidenses que vigilaban la frontera. Lucky Luciano, el arquitecto de la mafia moderna estadounidense, había entendido que la prohibición del alcohol era temporal, pero las drogas eran el futuro. Necesitaba rutas, laboratorios y protección política. Rodríguez le ofrecía las tres cosas. Documentos desclasificados del Departamento del Tesoro estadounidense de 1929 mencionan flujos inexplicables de efectivo cruzando hacia Baja California, coincidentes con cargamentos de opio y heroína que llegaban desde San Francisco al puerto de Ensenada. Entre 1927 y 1929, el ingreso promedio de un trabajador mexicano era de $1.50 diarios. Rodríguez, según registros notariales de compra de propiedades, adquirió en ese periodo terrenos valorados en más de $500,000, el equivalente al salario de 333 trabajadores durante 1000 años. No hay registro de préstamos bancarios. No hay herencias documentadas. El dinero simplemente aparecía. Si esta historia te está impactando, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte este video con quienes necesitan conocer la verdad. Y déjame en los comentarios, ¿conocías esta historia de Abelardo Rodríguez? Porque lo que vino después fue aún más oscuro. Rodríguez no planeaba quedarse en Baja California para siempre. Había aprendido la lección fundamental de la revolución. El poder real no está en gobernar un territorio remoto, está en controlar el país entero. El 17 de julio de 1928, a las 14:15 horas, en el restaurante La Bombilla del barrio de San Ángel en Ciudad de México, el presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado por José de León Toral, un católico fanático que le disparó 6 veces a quemarropa. Obregón había ganado las elecciones 2 semanas antes y se preparaba para asumir su segundo periodo presidencial. Su muerte abrió un vacío de poder que Plutarco Elías Calles llenó inmediatamente, no volviendo a la presidencia, sino convirtiéndose en el poder tras el trono. Este asesinato cambió el destino de México y selló el futuro de Abelardo Rodríguez. Calles entendió que no podía reelegirse sin provocar otra guerra civil, pero podía controlar a quien ocupara la silla presidencial. Así nació el Maximato, el período entre 1928 y 1934, donde 3 presidentes gobernaron como lo que historiadores llaman, sin eufemismos, títeres o peleles del jefe máximo. Para Rodríguez, esta reorganización del poder significaba una oportunidad sin precedentes. Ya no necesitaba esconderse tras prestanombres ni operar sus negocios ilegales desde las sombras de Baja California. Ahora podía llegar a la cumbre del poder político, y desde ahí proteger y expandir su imperio criminal con la inmunidad absoluta que otorga la presidencia. El 20 de enero de 1932, Rodríguez fue designado ministro de Industria, Comercio y Trabajo en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio. 6 meses después, el 2 de agosto de 1932, fue promovido a ministro de Guerra y Marina. Estaba a un paso del poder absoluto, y Calles lo sabía. Ortiz Rubio, agobiado por la presión constante del jefe máximo que cuestionaba cada decisión, presentó su renuncia el 2 de septiembre de 1932, un día después de su segundo informe presidencial. La tarde del 2 de septiembre, el Congreso de la Unión se reunió en sesión extraordinaria. Según el artículo 84 de la Constitución, el Congreso debía elegir un presidente sustituto para completar el periodo 1928 hasta 1934. El Partido Nacional Revolucionario, controlado completamente por Calles, propuso 4 nombres. Cuando el nombre de Rodríguez fue pronunciado en la tribuna, los diputados presentes rompieron en aplausos ensordecedores. No era espontáneo. Era una ovación coordinada que enviaba un mensaje claro. Calles había decidido, y la decisión era Rodríguez. El voto fue una formalidad. A las 19:30 horas de ese mismo día, Abelardo L. Rodríguez fue declarado presidente sustituto constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El 4 de septiembre de 1932, Rodríguez tomó posesión en el Palacio Nacional. Tenía 43 años. No había terminado la educación primaria. Había llegado al país 20 años antes sin un centavo. Y ahora controlaba el ejército, la policía, las aduanas, el sistema judicial, la emisión de moneda y cada licencia comercial del país.
Pero Rodríguez no era un político ingenuo que creyera que el poder era realmente suyo. Sabía perfectamente que Calles lo vigilaba desde su mansión en Cuernavaca, que cada decisión importante debía consultarse con el jefe máximo, que su gobierno sería exitoso solo si entendía las reglas del juego. Y Rodríguez las entendía perfectamente. Durante los siguientes 2 años, estableció un sistema de gobierno compartido, donde él administraba el presupuesto público y la economía, mientras Calles manejaba la política, los nombramientos clave y las negociaciones con los caudillos regionales. Esta división del poder tenía una ventaja estratégica para Rodríguez. Le permitía seguir expandiendo sus negocios privados bajo el radar de la atención pública, que estaba concentrada en los dramas políticos orquestados por Calles. ¿Y qué hizo con el poder presidencial? Entre 1932 y 1934, mientras Rodríguez inauguraba el Palacio de Bellas Artes, establecía el salario mínimo y reformaba el artículo 3 constitucional para implementar educación socialista, simultáneamente consolidaba su control sobre 2 de los casinos más lujosos del centro del país, el Foreign Club en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, y el Casino de la Selva en Cuernavaca, Morelos. Las memorias de José Vasconcelos, intelectual y opositor político, mencionan explícitamente: Rodríguez aprovechó su estancia en el Poder Ejecutivo para organizar y operar con ventajas 2 grandes y lujosos casinos en el centro del país. Pero había algo más inquietante. Documentos de obras públicas de 1933 muestran que Rodríguez autorizó la construcción de 2 carreteras específicas, una de 85 kilómetros que conectaba su rancho Los Dolores, cerca de Santo Tomás, con el puerto de Ensenada, asegurando mejor transporte para su producción vinícola, y otra de 117 kilómetros entre Puebla y Tehuacán, terminada convenientemente en octubre de 1934, 2 meses antes de dejar la presidencia. El presupuesto público de México estaba siendo usado para construir infraestructura privada que beneficiaba a los negocios personales del presidente. Y nadie decía nada. Nadie investigaba. Nadie cuestionaba. El 1 de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas del Río asumió la presidencia de México. Calles lo había elegido personalmente, esperando tener en él otro títere manejable. Pero Cárdenas resultó ser un hombre diferente. La madrugada del 10 de abril de 1936, soldados y policías rodearon la hacienda Santa Bárbara en Cuernavaca, donde Calles dormía. Le dieron 6 horas para abandonar el país. A las 7 de la mañana, Plutarco Elías Calles, el hombre más poderoso de México durante una década, abordó un avión militar con destino a Estados Unidos. Exiliado por el presidente que él mismo había puesto en el poder, y con Calles cayó todo el sistema del maximato. Cárdenas ordenó la clausura inmediata de todos los casinos del país. El decreto presidencial del 1 de enero de 1935 declaraba prohibidos los juegos de azar en territorio mexicano. El Casino Agua Caliente cerró sus puertas el 2 de enero de 1935. El Foreign Club fue clausurado. El Casino de la Selva fue intervenido. Abelardo Rodríguez observó desde su residencia en Ciudad de México cómo su imperio del vicio se derrumbaba en cuestión de semanas. Pero a diferencia de Calles, Rodríguez no fue exiliado. Cárdenas lo dejó en paz. ¿Por qué? No hay documentos oficiales que expliquen esta decisión, pero historiadores tienen 2 teorías. La primera: Rodríguez había acumulado suficiente documentación comprometedora sobre otros políticos, incluyendo probablemente sobre el propio Cárdenas, como para garantizar su inmunidad mediante un equilibrio de terror mutuo. La segunda, más perturbadora: Cárdenas necesitaba concentrarse en reformas estructurales como la expropiación petrolera de 1938 y perseguir a todos los corruptos del maximato. Habría requerido desmantelar completamente el sistema político mexicano, arriesgando otra guerra civil. Rodríguez se retiró formalmente de la vida pública en 1934, pero no de los negocios. Entre 1935 y 1955, según datos compilados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Rodríguez fundó o participó en 84 empresas distribuidas en toda la República: bancos, pesquerías, mineras, cementeras, viñedos, refinerías, petroleras, compañías de telecomunicaciones, productoras cinematográficas, casas de artes gráficas, líneas de aviación, aseguradoras y, documentados en registros notariales, centros nocturnos.
el eufemismo usado para burdeles. Abelardo Rodríguez murió el 13 de febrero de 1967 en el Scripps Memorial Hospital de La Joya, California. Tenía 77 años. Nunca fue investigado criminalmente. Nunca fue procesado. Nunca devolvió un solo peso de lo que robó. Nunca explicó de dónde salió el dinero para sus 84 empresas. Nunca respondió por su asociación con la mafia. Murió rico, respetado y en completa impunidad. El Aeropuerto Internacional de Tijuana lleva su nombre. Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez. Millones de personas cruzan cada año por un terminal que honra la memoria de un hombre que construyó su fortuna sobre casinos ilegales, tráfico de drogas y complicidad con la mafia. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, comparte este video y déjame en los comentarios qué otros presidentes mexicanos creen que merecen una investigación profunda. Porque mientras sigamos nombrando aeropuertos en honor a criminales, el casino maldito de Abelardo Rodríguez no es solo una ruina en Tijuana. Es el espejo de todo un sistema que prefiere el olvido a la justicia.